Hola, hola. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. Bueno, bienvenido, buenas tardes. Estamos en la charla virtual y presencial de periodismo, medios digitales y desinformación en el 2023. Los expositores son Nira Dinerstein, del programa Educación de Chequeado.com, seguramente conocen Chequeado.com, y Sebastián Di Domenica, profesor titular de periodismo digital de esta casa, de la UNSA, moderador el que les habla, así que ya los dejo para no perder tiempo con el primer expositor, Sebastián Di Domenica. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en esta charla para hablar de la desinformación, de la inteligencia artificial. Eh, Agradezco también a Nira que se haya sumado, así que bueno, voy a compartir pantalla, voy a presentar un breve PowerPoint sobre algunos aspectos de esta temática. La idea es abrir al debate, a reflexionar sobre algunas cuestiones que voy a presentar. Básicamente yo voy a hablar especialmente de la inteligencia artificial en el periodismo. Voy a abrir un poquito a los temores que hay con relación a la inteligencia artificial, de los cuales uno es la desinformación o cómo se van a perfeccionar un poco o digamos básicamente los temores, porque hoy cuando hablamos de inteligencia artificial es una presentación para abrir al debate, porque en realidad todavía estamos como en una etapa muy inicial de la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, hay gente que habla mucho de los temores, que plantea muchos temores, pero la realidad es que todavía no lo sabemos, ¿no? Y después por otro lado, y bueno, y luego Nira, que va a hablar de una cuestión más educativa con relación a la desinformación. Así que por lo tanto, mi propuesta es más relacionada con el debate y la reflexión. Yo voy a tirar un poco puntas como para comenzar a pensar en la temática. Y después Nira les va a hablar un poco más de la cuestión desinformación desde una manera más concreta y puntual de acuerdo a la desinformación política, ¿sí? Ahora voy a compartir pantalla en el Zoom, que a su vez va a ser, también la van a empezar a ver ustedes ahí. A ver si se ve. Bueno, no. Ahí está. ¿Están viendo los que comparten pantalla, los que ven por Zoom, ¿lo ven bien? ¿Me levantan un dedito? ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Y por allá ven todos. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Yo acá lo que planteo, el primer tema, le puse un poco de título a esta ponencia, ¿cuáles son los riesgos y los desafíos del periodismo en tiempos de inteligencia artificial? ¿Sí? Así que bueno, en primer lugar voy a charlar digamos, si tenemos que hablar de un año puntual en el que comenzó la inteligencia artificial y empieza a ser relevante la inteligencia artificial en el periodismo, tenemos que sí o sí hablar del 2023, ¿sí? Y ya en el 2023, estos son datos que tomé de una encuesta que hicieron entre medios de muchos países del mundo, muy reciente. 3 de cada 4 medios ya usan la inteligencia artificial para estas 3 tareas: recopilar, es decir, gestionar la información. Recopilar y gestionar quiere decir a veces hacer una curación de la información o un minar datos cuando uno busca datos dentro de algún tipo de base de datos, ¿sí? Después, para producir información, es decir, hoy el chat GPT, por poner un ejemplo de una de las herramientas, se utiliza para generar contenidos, ¿no? Es decir, y es un gran productor de contenidos el chat GPT, y no solo eso, sino que sirve mucho para resumir, es decir, es una herramienta maravillosa. Digamos, siempre pensándolo como una herramienta, no como que la inteligencia artificial va a trabajar solo, ¿no? Es simplemente una herramienta. Y básicamente, y también para distribuir contenidos, es decir, recopilar, producir contenidos, distribuir contenidos. Esas son las 3 principales tareas que se están realizando ya hoy, en el 2023, en los medios de comunicación. Yo acá pongo bienvenida a la inteligencia artificial porque para mí es un invento maravilloso, ¿sí? Que va a generar muchas posibilidades. Bueno, acá en esta diapositiva yo les planteo las posibilidades y las debilidades, ¿sí? Eh, las debilidades es que, bueno, las fuentes no son claras,
Muchas veces la inteligencia artificial trabaja con datos, genera contenidos, construye contenidos que no tienen claras, no están en claras las fuentes, es decir, no se sabe muy bien de dónde sale la información, salvo que uno mismo se la provea al sistema. Después hay muchas inexactitudes cuando finalmente ahora voy a explicar un poco por qué se generan las inexactitudes, que es lo que se llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, que la inteligencia artificial, cuando nosotros al motor de inteligencia artificial le damos libertad, muchas veces genera contenidos falsos. Y después voy a explicar un poquito por qué. Y por supuesto, carecen de contexto, porque no, digamos también, porque la inteligencia artificial trabaja sobre información puntual, pero no sobre el contexto que pueda generar esa información. No reemplazan, por supuesto, la empatía, ni la narración, ni la participación humana. La participación humana va a seguir siendo necesaria e irreemplazable por mucho tiempo, o por lo menos hasta que aparezcan androides tipos los de Blade Runner, que eran iguales a los seres humanos, pero por ahora no estamos en ese momento. Y después tenemos la inteligencia artificial como una que plantea una verdadera posibilidad, es cuando la inteligencia artificial se convierte en asistente de los periodistas, ¿sí? Y acá yo les decía antes para qué ya se está utilizando en los medios, y acá yo pongo una breve lista de para qué sirve, de qué utilidades tiene. Bueno, yo dije recolectar información, producir contenidos, distribuir, organizar y resumir información, redactar borradores, traducir textos, proponer ideas, generar imágenes, generar títulos y un montón de puntos más que hacen a la inteligencia artificial una herramienta maravillosa y muy disruptiva, ¿no? Yo soy de los optimistas con relación a la inteligencia artificial, creo que viene para mejorar el periodismo y no para sacar puestos de trabajo, que seguramente algunos va a sacar, pero luego se van a generar con nuevos puestos porque la inteligencia artificial va a generar mucho trabajo de gestión, de control y de desarrollo, ¿sí? Así que acá yo le pongo, requiere control y verificación. Todo lo que hace la inteligencia artificial debe ser controlado por un ser humano periodista, ¿sí? Bueno, acá yo planteo dos medios por venir. Yo digo, bueno, van a venir, por un lado, los medios que hagan contenidos desarrollados solo por inteligencia artificial. Eso va a haber y ya existen, ¿sí? Medios que desarrollan, que ponen a la inteligencia artificial a trabajar eh, y generan contenidos, que es lo que llaman las granjas de contenidos, ¿sí? Bueno, obviamente esas granjas de contenidos van a ser generadoras de mucha desinformación. Después Nira contará cómo prevenirse uno frente a esa desinformación, pero es uno de los peligros, porque esas granjas de contenidos desarrollados por inteligencia artificial van a dejar afuera mucho chequeo, mucha valoración, etcétera, todo lo que es necesario del periodismo, ¿no? Y por otro lado, que es ahí donde yo veo un punto más optimista y más luminoso, y es que la inteligencia artificial va a permitir generar más medios de calidad y más contenidos de calidad, ¿sí? Por ejemplo, en el periodismo de investigación, la inteligencia artificial trae infinidad de novedades y posibilidades, herramientas nuevas, etcétera, que van a hacer posible mejorar la búsqueda y la indagación, ¿no? Después, periodismo de soluciones, que es un periodismo como una segunda parte del periodismo de investigación, que también la inteligencia artificial va a facilitar mucho, porque va a haber muchas tareas repetitivas que van a poder ser, se va a poder trabajar de manera más eficiente y más rápida con la inteligencia artificial, y entonces va a quedar un poquito más de tiempo para trabajar en periodismo de investigación, para trabajar en periodismo de soluciones, o, por ejemplo, para trabajar en crónicas en lugar de los hechos, ¿no? Que son tan importantes y que durante el desarrollo del periodismo digital se dejaron de hacer mucho. Es decir, el periodista ya no va mucho al lugar de los hechos, sino que hace un periodismo de curaduría y de escritorio, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que es las notas de acercamiento humano, todo eso yo creo que con la inteligencia artificial va a haber posibilidad de ampliar el espacio para hacerlo, ¿sí? Bueno, esto ya lo había planteado en la charla anterior, mejor o peor periodismo, más o menos trabajo para periodistas, más o menos medios. Yo creo que va a venir una posibilidad de hacer mejor periodismo, pero también se va a hacer mal periodismo, todo desarrollado por inteligencia artificial.
más o menos trabajo para esto es lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Yo soy bastante optimista, como cualquier avance tecnológico a lo largo de la historia. Primero se achican puestos de trabajo, pero después, finalmente, esa nueva herramienta hace que se generen nuevos, muchísimos más puestos de trabajo. Y eso pasó con el periodismo en Internet. ¿Sí? El periodismo digital al principio achicó los puestos, y hoy, si se analiza un medio de comunicación digital, uno puede observar que hay innumerables trabajos que hace 20 años o 30 años, cuando yo empecé en periodismo, no existían. Entonces yo creo que va a haber más trabajo en un futuro cercano, tal vez menos trabajo en un futuro cercano, más cercano o en lo inmediato, pero a la larga creo que la mirada debe ser optimista, ¿sí? Y después más o menos medios. Yo creo que va a haber más medios. Nuevamente, repito lo que pasó con Internet. Internet, antes de la digitalización de toda la comunicación, los medios eran muy pocos, eran contados porque requerían de una inversión mucho más importante de la que requieren ahora, ¿no? Entonces, los medios, en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años, los medios se segmentaron mucho e hicieron que se puedan multiplicar muchos medios segmentados para determinados grupos o sectores o comunidades. Yo creo que nuevamente la inteligencia artificial va a permitir que se segmenten aún más los medios y puedan surgir medios para grupos más pequeños, sobre temáticas más puntuales. Bueno, acá es importante charlar un poquito sobre cómo funciona la inteligencia artificial, ¿sí? Porque a veces se plantean muchas fantasías con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces acá hay que diferenciar tres mecanismos de la inteligencia artificial, ¿sí? La primera son los algoritmos, que eso ya más o menos hablamos mucho de los algoritmos, se habla mucho porque las redes sociales se manejan a través de los algoritmos, y básicamente los algoritmos son una lista de tareas, ¿sí? Es decir, un programa informático que tiene una lista de tareas y miles de variables para analizar, para tomar una decisión en torno de esa lista de tareas. Entonces yo siempre menciono, estos autos que funcionan solo, los autónomos, tienen un montón de sensores y de acuerdo a lo que encuentran enfrente toman una decisión, ¿sí? Esos son algoritmos, todas esas fórmulas matemáticas que funcionan para evaluar o tomar una decisión a partir de innumerables variables, ¿sí? Lo mismo ocurre en las redes sociales. Cuando nosotros abrimos Instagram o Facebook o Twitter, el algoritmo de la red social define qué nos va a mostrar de acuerdo a miles de variables que contiene, que sabe, que conoce de este usuario, y va a decidir qué nos muestra o qué nos muestra de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Esos son los algoritmos. Ahora, otro punto importante a tener en cuenta de la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales. Es cuando se toma esa decisión, es decir, desde que el algoritmo, desde que comienza uno está en una red social, por ejemplo, hasta que finalmente la red social decide qué mostrarnos, funcionan lo que se llaman las redes neuronales artificiales, que quiere decir que ingresa por una primera etapa la información, en el medio se toma esa decisión de acuerdo a las variables con las que cuenta, y finalmente actúa la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es como que es una red que funciona en 3 etapas, ¿sí? Y de la misma manera funciona el cerebro humano, ¿sí? Que funciona a partir de las conexiones neuronales eléctricas que hay en el cerebro, ¿sí? Entonces, pero básicamente tenemos que tener en claro que la inteligencia artificial funciona por una lista de tareas, ¿sí? Hay un listado de tareas y hay una innumerable cantidad de datos que a partir de esos datos toma una decisión. En el medio evalúa cuál decisión de todas esas variables no sé si fui confuso, espero más o menos, ¿se entiende lo que estoy explicando? Y bueno, y después la última para saber es lenguaje con sistema predictivo.
es la tercera mecánica que tiene la inteligencia artificial, y esta es la más reciente, que es la que tiene que ver con el chat GPT, que sí que son estos motores de inteligencia artificial que pueden interactuar con otro ser humano como si estuviesen dialogando dos seres humanos, pero del otro lado hay una inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir lenguaje con sistema predictivo? Para explicar el lenguaje con sistema predictivo, voy a mencionar el WhatsApp, ¿sí? Ustedes vieron que cuando escriben en el WhatsApp, el sistema predictivo, si uno pone una palabra, va a tirar otra, ¿sí? Es decir, que está ligado a palabras ya existentes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si pongo Estados Unidos de, ¿qué va a poner después? De América, exactamente. Estadísticamente, el 80% de las personas que pone Estados Unidos de, pone de América. Entonces, WhatsApp lo primero que va a pensar es que yo voy a poner Estados Unidos de América. Ahora, también se llama Estados Unidos México y Estados Unidos Canadá. Entonces, hay un 10% que puede llegar a poner México y un 10% que puede llegar a poner Canadá. Esa es la estadística que maneja el lenguaje predictivo. Primero va a poner Estados Unidos de América. Ahora, si yo pongo Estados Unidos de la pizza, no lo va a entender porque no puede predecir que alguien va a poner Estados Unidos de la pizza. Ahora, si yo empiezo a poner muchas veces Estados Unidos de la pizza, la inteligencia artificial de mi WhatsApp lo va a saber y ya la próxima va a poner Estados Unidos de la pizza. Bueno, el chat GPT funciona de la misma manera, pero nada más que evaluando millones de variables. Es decir, porque yo le pregunto, ¿qué es un perro? Me va a decir que es un animal con 4 patas, que mueve la cola, que ladra, etc. ¿Sí? Pero ChatGPT no sabe lo que es un perro. Nunca vio un perro porque es una máquina, es un programa informático nada más. Lo único que va a saber es que si yo pongo que es un perro, la predicción es que tiene que contestar que es un animal de 4 patas, que mueve la cola, que ladra. ¿Sí? Entonces, es todo predictivo, pero tenemos que entender que no hay una comprensión de parte de la inteligencia artificial. Hay simplemente un sistema predictivo que está manejando estadísticas de lo que suele contestar la gente. Entonces, si a los sistemas les empezamos a sumar libros, información, las predicciones de los sistemas van a ser inmensas. Y eso es lo que está pasando con ChatGPT y con todos los motores de inteligencia artificial que comienzan a aprender de manera impresionante y mucho más, con una inteligencia mucho más capaz y más potente que la de los seres humanos. Entonces acá es cuando vamos a los temores, ¿sí? A los 3 temores de los expertos con relación al avance de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, el primero de los temores es que, no, esto más que un temor es una afirmación. Pronto la inteligencia artificial será mucho más inteligente que los seres humanos. Y eso es así porque, como les dije, con este sistema predictivo de aprendizaje, la inteligencia artificial empieza, digamos, ya es 100 veces o 1.000.000 de veces más inteligente que la memoria que puede tener una persona común, ¿no? Y eso va creciendo, creciendo, creciendo día a día. Entonces, lo que sostienen los expertos, como por ejemplo el historiador Harari, es que en algún momento estos sistemas de inteligencia artificial puedan llegar a lograr lenguajes inentendibles y de esa forma salir de control. Es decir, que los seres humanos pierdan el control. Todavía eso no puede ocurrir, ¿no? Es un temor a largo plazo, porque justamente a partir de ese sistema predictivo, la inteligencia artificial puede saber cada vez más de todo el conocimiento humano. Después, el otro gran temor de los expertos es sobre la desinformación, ¿no? ¿Cuánto se puede llegar a perfeccionar las estrategias de desinformación a partir del crecimiento de estos sistemas, ¿no? Porque todavía no sabemos bien hacia dónde va. Por ahora no está ocurriendo mucho, pero posiblemente más adelante sí. Ahora después Nira va a hablar un poquito más de desinformación, pero el temor está. La inteligencia artificial va a ser una maquinaria muy sofisticada de generación de desinformación y no sabemos mucho cómo se va a plantear la perspectiva. Después, bueno, el otro tema que ya lo hablamos un poquito con relación al periodismo,
qué porcentaje de puestos de trabajo se perderán por la inteligencia artificial. Y eso todavía no se sabe, claramente va a haber muchas tareas repetitivas que finalmente se puedan implementar con inteligencia artificial o no. Por ejemplo, en estos últimos días está circulando un video que Amazon está probando robots para reemplazar personas en los talleres de embalaje de Amazon, ¿sí? Si va a tener éxito o no, no se sabe. También el robot todavía es un tanto torpe, ¿no? Pero bueno, un robot con inteligencia artificial es posible que empiece a generar un trabajo que se pueda asimilar a muchas tareas y termine eliminando puestos. Pero por ahora son los temores, ¿sí? Ahora, no sé cuánto vamos de tiempo. Bueno, ya voy a ir cerrando, así le dejamos a Anira. Pero acá yo planteo algunos aspectos a transparentar con relación a la inteligencia artificial que son muy puntuales. En primer lugar, los sesgos de los algoritmos. Porque los algoritmos, que es lo que explicamos hace un ratito, que son esta lista de tareas que tienen los motores de inteligencia artificial, tienen lo que se llaman las cajas negras, ¿sí? Que son la oscuridad o el desconocimiento que existe sobre las mecánicas internas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, empiezan, claramente dentro de poco va a haber normativas, de hecho, esta semana hubo un acuerdo internacional sobre las reglas con relación a la inteligencia artificial y acaba de ser noticia una decisión, una resolución de Biden, del presidente norteamericano, con relación a la inteligencia artificial. Es decir, empiezan a aparecer poderes públicos a poner un llamado de atención con relación a esta oscuridad que guardan los algoritmos y las cajas negras. ¿Qué son las cajas negras? ¿Se acuerdan que les dije que había una red neuronal artificial que tiene una primera etapa y una segunda etapa? Es decir, sabemos cómo comienza la red neuronal, sabemos cómo termina, pero no sabemos qué piensa en el medio. Eso es lo que muchas tecnológicas ocultan, ¿no? Entonces, muchas tecnológicas sostienen que son secretos de las tecnológicas porque son desarrollos patentados, ¿no? Pero bueno, será muy importante en el futuro que la inteligencia artificial, que todas las tecnológicas transparenten un poco esos mecanismos, ¿no? Es decir, cuáles son los algoritmos que se utilizan para obtener conclusiones, ¿sí? Bueno, acá yo planteo un poco cuál sería el recorrido de la desinformación a partir de la inteligencia artificial, ¿sí? En primer lugar, la Big Data, ¿sí? Hay muchísima información y la inteligencia artificial son motores muy sofisticados y muy preparados para poder rápidamente comprender la Big Data, ¿sí? Entonces, eso rápidamente genera un conocimiento muy amplio de las personas. Después están los sesgos informativos, ¿sí? Que son estos, la desinformación ya después lo va a contar un poquito más Lira, pero la desinformación tiene que ver mucho con los prejuicios personales de cada uno, ¿no? Es decir, una misma persona puede ser víctima de una desinformación y otra persona no, porque tiene prejuicios diferentes a esa persona que cae en la desinformación, ¿no? Entonces, muchas veces la desinformación está muy ligada a las características propias y a nuestra historia personal. Entonces, si nosotros tenemos una máquina que puede hacer un análisis de la Big Data muy rápido y muy sofisticado, y las personas están muy influenciadas o muy determinadas por los sesgos informativos de su propia personalidad, bueno, claramente las personas van a ser fácilmente o más fácilmente que ahora posible víctima de manipulación, ¿no? Es un poco el recorrido de la desinformación frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y acá yo pongo la frase de uno de los padrinos de la inteligencia artificial, que trabajó mucho tiempo en Google, y que dice: las máquinas aprenderán de nosotros, leyendo todas las novelas habidas y por haber, y todo lo que Maquiavelo escribió, por poner un ejemplo, que son las estrategias de la política, ¿no? Sobre cómo manipular a la gente. Es decir, la inteligencia artificial, como les dije hace un rato, gracias a ese sistema predictivo, va a poder aprender de manera muy veloz inmensa cantidad de información, ¿no?
Entonces, esa inmensa cantidad de información va a permitir tener un manejo de manipulación, va a poder poner a su propio servicio los sesgos informativos para manipular a la gente. Digamos, este es el peor de los cuadros, ¿no? Igualmente vamos a después con Nira que tiene algunos anticuerpos frente a esto, ¿no? Bueno, acá yo no voy a esto, es un poquito largo, pero son historias de malos usos de la inteligencia artificial. Voy a mencionar solo el primero. Eh, Amazon abandona un proyecto de inteligencia artificial para la contratación de personas por su sesgo sexista, ¿sí? Acá, bueno, lo que les decía, a veces cómo fallan los algoritmos. Amazon había implementado un sistema de inteligencia artificial para contratar gente, para elegir a los candidatos a ocupar puestos en Amazon, ¿no? Pero resultó que los empezó a tomar solo varones, no tomaba mujeres. Entonces resultó que después investigaron todas estas variables que analizaba el algoritmo y descubrieron que una de las variables era tomar el empleado del mes, de estos como hay en McDonald's, en Amazon parece que hay igual, y resultaba que eran todos hombres, ¿no? Entonces, como consideraba esa variable como a los buenos empleados, el sistema decidía no tomar mujeres, ¿no? Entonces, obviamente Amazon después se enteró y tuvo que levantar el sistema, pero ahí queda, yo creo que la noticia permite claramente comprender cómo un algoritmo puede perjudicar a unos y beneficiar a otros, ¿no? Después acá hay un montón más de noticias. Esto ha pasado con causas judiciales, con personas que han sido condenadas en causas judiciales por un algoritmo, ¿sí? O por ejemplo, la última noticia que es un sistema de inteligencia artificial que instalaron en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, para evitar los hechos de violencia en una plaza, ¿sí? Entonces, frente a un hecho de violencia, el sistema llamaba a la policía y venía la policía. Pero resulta que la inteligencia artificial no entendía del todo bien y empezó a llamar a la policía cuando la gente se estaba abrazando, cuando la gente estaba bailando. Es decir, todo era motivo para llamar a la policía. Porque, claro, el algoritmo no estaba funcionando del todo correctamente. Pero lo que pasa es que si no sabemos, si empiezan a generalizarse esas cajas negras, va a haber muchos algoritmos y muchos sistemas de inteligencia artificial incluidos en costumbres de la vida cotidiana que van a empezar a afectar a la gente, ¿no? Entonces, por eso es un momento en el que hay que plantear. Y bueno, y acá para terminar, yo pongo acá, ¿hacen falta nuevas normativas? Sí, claro que hacen falta, por más que uno dice siempre, yo como abogado, que también soy abogado, siempre digo, bueno, sobran leyes, hay que saber aplicarlas o aplicarlas de una manera correcta, ¿no? Pero acá creo que hacen falta leyes nuevas, porque es una tecnología muy disruptiva, y por empezar hay que transparentar algoritmos que determinan decisiones de la IA. Es decir, hay que saber qué piensa, cómo toma decisiones la máquina, ¿sí? Después los derechos de autor, ¿no? Yo creo que con los derechos de autor y la inteligencia artificial viene un campo muy extenso para recorrer, porque claro, porque la inteligencia artificial se basa en la Big Data y toma pedacitos de creaciones, la inteligencia generativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inteligencia generativa que genera voces o que genera imágenes o que genera videos, toma fragmentos de pedacitos de construcciones que han hecho personas y de esos fragmentitos genera algo nuevo, ¿no? Pero claro, pero está utilizando una partecita de algo que creó una persona y que debería tener derecho de autor. Entonces ahí también viene un gran camino por recorrer. Y después acá, esto pasó esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, en la reunión del grupo de los 7, que son los países más poderosos del mundo, se llegó a un acuerdo que es el proceso de inteligencia artificial de Hiroshima, ¿sí? Porque fue una propuesta de Japón, ¿sí? Y entre otros puntos que plantea, sostiene que los sistemas de inteligencia artificial deben procurar estos puntos: proteger a personas y a la sociedad de peligros que genera la inteligencia artificial, lograr sistemas seguros y confiables, preservar la privacidad, evitar usos nocivos, evitar la desinformación, evitar perjuicios por las brechas de acceso, es decir,
que la inteligencia artificial no empiece a ser un beneficio para unos pocos y para muchos otros que no tienen acceso un perjuicio. Y después, el último, que es uno de los más importantes, creo, mecanismos de autenticación para identificar la IA generativa. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, todas estas imágenes que yo estuve pasando en el PowerPoint, las hice con un motor de inteligencia artificial que genera imágenes, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea este proceso de Hiroshima es que todo lo que genere la inteligencia artificial debería tener como una marca de agua para que le dejen claro al usuario que eso fue creado por inteligencia artificial. Así que bueno, hasta acá y le doy la palabra entonces a Nira Dinerstein. Muchas gracias. Ahora me encantó la presentación y ahora todo lo que voy a ir contando, siento que a la luz de lo que dijiste, bueno, se le pueden ir haciendo preguntas y resignificando por ahí algunas cuestiones. Pero bueno, voy haciendo la presentación, después va a haber un espacio para preguntas, pero de todas maneras, si hay algo que no se entiende o que quieren saber, vale también preguntar en este marco. Y brevemente les cuento, yo soy del programa de educación de Chequeado, entiendo que la mayoría, porque asentían nomás, conocen Chequeado, chequeado.com. Por ahí lo más conocido de Chequeado es el sitio web justamente donde se publican noticias y chequeos. Chequeado es una organización no gubernamental, una organización sin fines de lucro, que, bueno, a nosotros nos gusta decir que nuestro objetivo, que lo que buscamos hacer es mejorar el debate público aportando más datos a ese debate y tratando de contrarrestar la desinformación. Nos gusta decir que queremos aumentar el costo de la mentira. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, justamente esto, que la información falsa que circula sea información falsa que circula, ahora lo vamos a ver, pero en redes sociales, en mensajería o alguna estadística equivocada que dice una figura pública, por ejemplo. Bueno, que cualquiera de esas situaciones tenga un costo, que no es lo mismo que se difunda algo que no es cierto a que algo que sí lo es. Y entonces dentro de la organización hay 4 áreas principales. El área de medios, el programa de medios es la que por ahí conocen y que se publican distintos tipos de contenidos, no solo chequeos, que por ahí es el formato así más característico, pero también tenemos un área de innovación que está constantemente ayudándonos a aumentar el impacto de lo que hacemos y a llegar a distintas audiencias y con diferentes formatos, un área de impacto y nuevas iniciativas y un área o programa de educación, que es del que formo parte específicamente. Y en el programa de educación principalmente tenemos 2 líneas, lo cuento así breve, pero una es la que tiene que ver con capacitación a periodistas y estudiantes de periodismo. De hecho, desde la organización se armó el año pasado, lo estoy diciendo bien, el año pasado, ¿no? La red de formadores en fact-checking. Y la otra línea es la que tiene que ver con alfabetización mediática e informacional, más vinculada bueno, de nuevo, a mejorar el debate público, a que no circule tanta desinformación, pero apuntado a, sobre todo, adolescentes, jóvenes y a la ciudadanía en general. Eso como para poner un poquito en contexto. Entonces, ese es el más o menos cómo se ve el sitio hoy y algunos ejemplos. Mi intención en este ratito, como les decía, se les pueden hacer un montón de preguntas a la luz de lo que compartió Sebastián, pero mi intención es compartir algunos conceptos, algunas características con relación a qué llamamos desinformación y algunas cuestiones para tener en cuenta. Al final voy a hablar un poquito también de inteligencia artificial, bueno, y qué cruces se pueden hacer en ese camino. Lo primero que me gustaría decir es que la desinformación, esto es optimista y pesimista a la vez,
La desinformación no es algo nuevo, siempre existió desinformación, siempre existieron operaciones, siempre existieron, se difundieron cosas que no eran ciertas en distintos medios. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, cambió en un punto el contexto, el modo en el que esa desinformación se puede producir y se puede difundir y se puede viralizar. Entonces, es importante tener en cuenta, de nuevo, no es que es un fenómeno nuevo, sino que adquiere características nuevas. Por ejemplo, porque antes por ahí la relación entre medios y audiencia era una cosa mucho más unidireccional. En cambio, ahora los medios incluso también se mueven en redes sociales, las audiencias tienen mayor capacidad de producir contenidos, las redes y los servicios de mensajería permiten una viralización mucho más. Existe hoy por hoy lo que llamamos el consumo incidental de noticias. Antes por ahí las personas, bueno, se sentaban a leer el diario en un momento específico, concentrados, leían todas las noticias. Ahora por ahí uno está al mismo tiempo sacando un turno con un médico, hablando con un familiar por WhatsApp, chequeando los mails, y en el medio te caen noticias por, bueno, ex Twitter, ahora X. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos el consumo incidental. Consumimos noticias en el medio de hacer un montón de otras cosas y nuestra concentración y nuestra atención es diferente. Entonces, bueno, todas esas cuestiones y varias más hacen que el modo en el que se produce y se difunde sea diferente. Hago una aclaración que no hice antes por las dudas. Hablo de desinformación en general y no de, por ejemplo, fake news o noticias falsas, que es un término más conocido y por ahí hasta más sencillo, pero nos referimos a desinformación porque nos referimos a un fenómeno mucho más amplio que, bueno, más allá de que noticia falsa en un punto es un oxímoron, porque si es una noticia es algo que vale la pena ser contado, digamos, entonces la noticia falsa sería una contradicción en sí misma, pero llamamos desinformación a un fenómeno mucho más complejo que un invento o una mentira. Esto voy a ir ahora. Llamamos desinformación a contenidos totalmente falsos. A contenidos totalmente falsos, pero también a contenidos que pueden tener una parte cierta y una parte que no tanto, incluso a contenidos que pueden ser reales, pero que pueden estar ahí está, sacados de contexto, por ejemplo. Entonces, todo eso es desinformación. Esa cara es porque no se ven bien los ejemplos. El cosito negro. Ahí vamos. Los voy explicando. Tomé algunos ejemplos, todos recientes, muy recientes. Bueno, como ustedes saben, estamos en contexto electoral, lo hemos estado todo el año, y en contextos que críticos por diversos motivos, que generan polarización o que generan mucha incertidumbre, la desinformación tiende a aumentar. ¿La de arriba? Igual dice, ¿qué es la desinformación? En esos contextos, la desinformación circula más y además, y acá un poco se relaciona también con lo que decía Sebastián, por esto de los sesgos, como estamos hablando sobre todo de desinformación que circula en redes sociales, además es muy probable que quienes ven desinformación, digamos, de un lado, no vean otro tipo de desinformación. En un punto que uno vea la desinformación que tiene más chances de creerse y no darse cuenta. No es que todo nos llega a todos y todas por igual. En este caso, y a propósito, puse desinformaciones de nuevo, muy diversas. Lo que venimos viendo es que hay desinformaciones de todo tipo contra todos los candidatos, por ejemplo, en este marco electoral. En este caso, el primer ejemplo es una falsa editorial del Washington Post. Se difundió un texto diciendo que era una editorial del diario del Washington Post sobre Argentina, y no, era
era algo viejo y escrito por un periodista que incluso en 2019 creo que fue, había sido firmado y todo, o sea, no tenía nada que ver con el Washington Post. La segunda fue una desinformación que circuló apenas Sergio Massa confirmó su candidatura, al toque apareció este falso afiche en el que decía que iba a bajar la inflación a masazos. Esto lo cuento porque también, esto que decía antes de la desinformación, no es que son inventos totalmente ridículos, mentiras, que decir, esto no se lo cree nadie, no, al revés. En general, son bastante verosímiles, se agarran de muchas veces de datos que son ciertos, o de, en este caso, por ejemplo, la de Massa, bueno, acababa de confirmar su candidatura, siendo ministro de Economía, en un país con una inflación por las nubes. Bueno, podía ser en un punto. O sea, muchas veces nos pasa con desinformaciones que decimos, esto, la verdad, podría ser. Es como que en un punto no alcanza solamente con el famoso sentido común. Es como, hay que hacer algo más, hay que buscar un poco más, tener un poquito más de, bueno, de prudencia y hacer alguna acción para ver si eso no es. Después vamos a ver algunas líneas de cosas que se pueden hacer. Y después, el tercer ejemplo que aparece acá es un video de Milei en el que manipularon el audio. Él hablaba de otra cosa y lo manipularon como si estuviese cantando la marcha peronista. Esto también, bueno, por un lado, para mostrar esto, que no son cosas inventadas por completo, que a veces puede tener parte y parte. Y por otro lado, también para mostrar que la desinformación viene en formatos hiperdiversos, les diría que en todos. A veces son audios, a veces son imágenes, que puede ser creada con inteligencia artificial, o un fotomontaje, o una imagen que es real, pero que se saca de contexto. Esto también es recontra común. Otra que es muy común es zocalito con alguna frase inventada, foto de la figura y sale. Y eso también me quedaba pensando en esto que contaba Sebastián, porque vinculado a todo lo nuevo que va a permitir la inteligencia artificial y la desinformación como un fenómeno que no es nuevo pero adquiere características novedosas, esto es como es lo que se llama en general cheap fake. Es re fácil de hacer. No usa inteligencia artificial, es muy sencillo de hacer, pero bueno, puede generar mucho daño porque se viraliza muy rápido, muy fácil, y desmentirlo no es tan sencillo como ponerla a circular. Como les decía, en general, la desinformación alimenta, o sea, cuando con relación a temas que generan incertidumbre o polarización, por un lado, ahí es un terreno muy fértil para la desinformación. Pero por otro lado, la desinformación a la vez también alimenta prejuicios y sesgos. Por esto que decíamos, porque en un punto te hace que vos confirmes eso que ya, el famoso sesgo de confirmación, que confirmes eso que ya pensabas, no importa si es cierto o no. O sea, si se parece a lo que yo ya pensaba, probablemente me lo crea, y esto no es porque somos tontos o tontas. Sesgo que en un punto protege al cerebro, pero bueno, nos puede hacer vulnerables a la desinformación. En este caso, el ejemplo que tienen ahí son, bueno, este formato que les decía de palito y Patricia Bullrich. Es es muy duro, pero vamos a tener que utilizar los ahorros. Lo dijo, pero bueno, frase, foto, y sale. En el caso de Massa, no pusieron una frase, sino que parece ser un título ¿de dónde? De Clarín. Ese título, o sea, Clarín nunca publicó eso en ningún lado, y no es que dice Clarín, pero tiene todo el formato de medio, que esto también es otro formato muy utilizado, o sea, gráfica que se parece mucho a algún medio y un título inventado. Y bueno, esto que les decía, no es que la desinformación circula solamente en redes sociales, para nada, en todos lados, en los medios pueden publicar desinformación, figuras
públicas pueden decir cosas que no son ciertas y eso genera desinformación. Las redes sociales es donde vemos circular hoy por hoy más desinformación y además esto, permiten una viralización muy veloz. De verdad que muy veloz. Redes sociales y sistemas de mensajería como WhatsApp, como Telegram, que además son re difíciles de medir porque no tienen estadísticas públicas. Nosotros y cualquiera, digo, en Facebook, en TikTok, en Instagram, si bien es verdad que no sabemos cómo funciona el algoritmo, podemos ver, por ejemplo, cuán viral está haciendo algo. Si están aumentando mucho las visitas o no, los me gustas, los compartidos. En WhatsApp, sí, nos aparece el reenviado muchas veces. No sé si lo habrán visto, pero no sabemos. En Chequeado, de hecho, tenemos un teléfono de WhatsApp en el que las personas pueden mandar contenidos para que los chequeemos. Si se puede chequear, porque hay veces que por ahí hay cosas que no hay con qué contrastar, pero si se puede chequear, lo hacemos y lo reenviamos por WhatsApp. Pero de nuevo, cuando nos mandan por WhatsApp, en un punto no sabemos cuán viral es si solo circuló por WhatsApp. Sí vamos generando como una medida propia. Bueno, si nos llega 35 veces en 5 horas y por ahí está circulando mucho, pero no tenemos números, datos para poder medir su viralidad como sí se puede en redes sociales, por ejemplo. Y los ejemplos que están acá también, formatos diferentes. Uno, es falso el video en el que seguidores de Tan somos los pituquitos de Recoleta, el audio está manipulado, que es parecido al caso anterior de Milei. Lo de manipular audios también circula un montón porque, de nuevo, es bastante sencillo y pasa. Y piensen que ni siquiera estoy hablando de esto, de inteligencia artificial, de audios generados artificialmente. Por ahora estamos en simplemente manipularlo, modificarlo, bueno, y funciona. En este caso, por ejemplo, esto había sido después de que creo que fue el gobernador de Córdoba, hizo una acusación por el cambio de que estaba como centrado en Capital, no me acuerdo si incluso mencionó el barrio de Recoleta, y muy rápidamente circuló este video. Después, a la derecha, un mensaje en X que dice: los discapacitados son un gasto para el Estado, no es de Milei ni de ninguna cuenta oficial de La Libertad Avanza, también un falso tuit que circuló. Y el de abajo es una cadena de WhatsApp que circuló ya en las elecciones de 2021, pero este año también, con relación a cuidado con no peguen, les pueden anular si pegan el sobre con saliva, que de nuevo parece una pavada, pero bueno, puede tener un efecto. Puede tener un efecto, en este caso, a la hora de ir a votar, de cerrar el sobre, de cómo manejarse. Circulan también muchas veces desinformaciones relativas a la documentación, por ejemplo, para votar. Podés votar con el DNI vencido o podés votar con la denuncia de extravío. Bueno, cuestiones que si son creídas pueden generar efectos. Y ahora voy con los efectos. Y esto muchas veces nos preguntan en Chequeado, bueno, ¿cómo eligen qué verificar de todo lo que hay circulando, de toda la desinformación que circula? ¿Por dónde empiezan? Porque es cierto, hay un montón de contenidos que circulan constantemente, sospechosos, porque encima muchas veces, o sea, antes de chequearlos no sabemos si son ciertos o no. Vemos que son sospechosos, que son virales, que generan alguna emoción muy fuerte, que son polémicos, que son raros, y eso nos da algunas puntas para tratar de verificarlo. Uno de los criterios importantes para elegir por dónde empezar es lo que llamamos el daño potencial que genera esa desinformación. ¿Qué puede pasar si esa desinformación es creída? ¿A qué nos referimos con el daño potencial? Bueno, esto, a los efectos. Las desinformaciones, bueno, pueden generar un montón de efectos. Los que hemos encontrado entre los verificadores, entre los que hacemos fact-checking, no solo en Argentina, sino que acá hay un consenso con el resto del mundo, algunas centrales y muy importantes tienen que ver con el daño a la economía, el daño a la democracia y la desconfianza en el sistema democrático en general. Bueno, y ni que hablar, el más grave, el daño a la salud o a la vida de las personas. Cuando me refiero a la salud o a la vida de las personas,
creo que un ejemplo sencillo del daño a la salud tuvimos en pandemia y circularon, por ejemplo, un montón de desinformaciones vinculadas a que el COVID se podía curar con dióxido de cloro o con gárgaras con limón o con jengibre y ajo, no sé si las habrán visto. Bueno, esas desinformaciones las tratábamos de chequear muy rápido. ¿Por qué? Y porque si de verdad personas creen que un virus que no se está pudiendo curar en ese momento, bueno, y ahora tampoco, no es que se cura, se cura sencillamente, y bueno, por ahí, por ejemplo, se exponen de más porque, total, después lo resuelven, o tomando alguna de estas cosas, no son medicaciones, piensan que están protegidos, protegidas, y de nuevo se exponen. Entonces, las vinculadas a la salud, siempre. También hay desinformaciones que pueden generar, por ejemplo, radicalización contra determinado grupo social, por ejemplo, o discriminación. Esas también intentamos verificarlas rápido. Las vinculadas a lo electoral, bueno, en general tienen más que ver con la desconfianza y el alejamiento de la democracia, más allá de que a veces perjudiquen a uno u otro candidato, la desinformación como fenómeno puede erosionar la confianza de todos y todas en la democracia en general. Y por eso también se le da mucha importancia, ni que hablar si logramos verificarlas cuando están como en el pico, cuando están creciendo y popularizándose. Porque la evidencia también muestra que desinformaciones desmentidas cuando se están viralizando, como cuando están subiendo en la curva, son bastante efectivas en reducir la viralidad que cuando ya pasó un tiempo y crecieron más todavía, o ni que hablar cuando ya empieza a bajar el pico. Y los ejemplos que ven acá, bueno, uno tiene que ver con la vacunación del COVID, que es de AFP. Y si la Unión Europea desaconsejó que las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID-19, es vieja. La segunda es un fotomontaje de masa con Melconian, que también circuló hace poquito. La del fotomontaje es muy común, en este caso en una foto de Kicillof. Y acá una aclaración. En el ejemplo de la derecha, que aparece entre signos de pregunta, esto es viejo, pero una de las recomendaciones importantes es, si sabemos que algo es falso, no dejemos dudas. Que desde el título quede claro, en este caso, por ejemplo, la Unión Europea no desaconsejó que las mujeres embarazadas se vacunen contra la COVID-19. Esto es importante. Obviamente es menos marketinero, pero si de verdad nos interesa, digamos, combatir la desinformación, es importante que esté claro desde el principio si hay algo que no es cierto, que circuló y es falso. Porque aparte, bueno, como saben, hay un montón de gente que no lee más que el título. Entonces, bueno, que nos sirva también el título para contrarrestar esa desinformación. Les decía, entonces, en contextos electorales circula mucha desinformación. Y circula desinformación de diverso tipo o en diversos formatos. Encontramos que hay como 3 momentos principales y en función de ese momento circula desinformación sobre diferentes temas. De nuevo, en el caso de las elecciones, dividimos entre el bloque temporal, digamos, preelectoral, antes del día de la elección, todo lo que sería la campaña. Después el electoral, que es el día de la elección, es como más corto en tiempo, pues circulan en general desinformaciones diferentes a las de la campaña, y el postelectoral, cuando ya se están contando y publicando los resultados. ¿Qué solemos ver en la previa, en la campaña? Bueno, principalmente desinformaciones sobre partidos y candidatos, candidatas. También desinformaciones vinculadas a cómo se financian las campañas electorales, a quiénes pueden votar y quiénes están en los padrones, que si aparecen personas muertas en los padrones, que si van a poder votar los extranjeros, que si no, eso también aparece y circula mucho, de nuevo, no solo en Argentina, sino en todos los países de América Latina.
Bueno, y desinformaciones vinculadas a instrumentos de votación o a cómo tiene que ser la votación, qué se puede, qué no se puede. Después, en el día de la elección propiamente dicho, las desinformaciones que circulan suelen tener más que ver con si faltan o no faltan boletas, con acciones de los fiscales de los partidos, con cómo es la experiencia de la jornada. No sé si se acuerdan, por ejemplo, si votaron en Capital, en las PASO, que se votaba a la vez con electrónica y papel y hubo mucha cola y de repente hubo rumores de que se iban a extender 1 hora la elección, por ejemplo. Que no. O sea, que eso no sucedió, pero bueno, desinformaciones vinculadas a eso, como a lo que está sucediendo en ese día propiamente. Y al escrutinio, pero al conteo de datos ahí in situ en las escuelas. Por ahí también vieron, no sé, fotos de los telegramas. Ahí muchas veces pasa que alguien, ahora tengo un ejemplo más adelante creo, que alguien se equivoca y ya esa foto puede circular y parece que, listo, que hubo un error gigante y por ahí eso fue arreglado a los 5 minutos. Pero bueno, todo en tiempo real. Y después, en los días y semanas posteriores a la elección, al día de la elección, las desinformaciones suelen estar más vinculadas con la difusión y el conteo definitivo, los resultados definitivos, el procesamiento de esa información. Bueno, y muchas veces denuncias de fraude. Circuló, por ejemplo, vieron que circuló algo vinculado a las mesas con 0 votos de los distintos partidos. Bueno, ese tipo de informaciones y desinformaciones. Acá estaba el ejemplo que les decía. El de arriba a la derecha dice: presidenta de mesa consignó por error 830 votos para el Frente de Todos en Tucumán. Conteo final muestra datos correctos. Ese es el chequeo, esa es la nota verificada, pero ¿qué es lo que se difundió un montón después de las elecciones de Tucumán? Bueno, la fotito en la cual aparecía para el Frente de Todos 830 votos, que era un número imposible, porque digo imposible que hubiesen habido esa cantidad de votos, porque eran mesas con menos de 830 electores, o sea, todos tenían más o menos, creo que era 200, y acá decía 830, o sea, no podía ser. ¿Qué pasó? Bueno, esta persona se equivocó, puso 830, que era el número de la lista, después lo corrigió, eso se mandó bien, digamos, para el conteo definitivo y efectivamente aparecía bien online, pero bueno, esa foto circuló y vos ves la foto, y esto también me parece interesante para después pensarlo con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Vos ves la foto, está el número mal puesto, la verdad es que es recreíble, decís, fraude, mintieron. Y otra de las de desinformaciones muy comunes tienen que ver con fotos de urnas con la faja o sea, con una de las cintas cortadas, que dicen esto es fraude porque está cortada la faja de seguridad, y muchas veces es la otra, es la faja que se tiene que abrir cuando uno es autoridad de mesa y le llega la urna, si está cerrada, tiene que abrirla justamente para ver que no haya nada dentro. Entonces, esa faja se rompe. Bueno, ese tipo de fotos. Algunas narrativas desinformantes frecuentes que hemos encontrado, de nuevo, en Argentina, pero en los países de América Latina en general, tienen que ver con, bueno, denuncias de fraude, desinformaciones que refieren a personas que supuestamente no están habilitadas para votar o que votan más de una vez. Este año, por ejemplo, también circularon desinformaciones que decían que en el exterior los resultados estuvieron antes de que cierre la elección. Bueno, las que refieren al proceso mismo de elección y falsas declaraciones o propagandas de candidatos y candidatas. Bueno, ahora voy con algo de inteligencia artificial, pero lo que me interesa mencionar es esto de que acá en algunas cosas hasta no sé si coincido en qué sentido. La inteligencia artificial, bueno, coincido en el optimismo de puede ser un desafío enorme, puede generarnos un montón de problemas, puede ayudar a generar desinformación. De nuevo, la desinformación que cuando no teníamos inteligencia artificial también se generaba. Digo, ¿no? Y bueno, y también podemos intentar usarla para el bien, digamos, para contrarrestar esa desinformación, para tener información de calidad verificada.
y como decía Sebastián, todavía no estamos viendo grandes volúmenes de desinformación generada con inteligencia artificial. Sí empezamos a ver, sobre todo, imágenes y videos que tienen alguna cosa de inteligencia artificial. Estas que aparecen acá fueron medio famosas y, bueno, circularon bastante. Una es la imagen del Papa Francisco con esa campera tipo uniclo, blanca, inflable, inflada. La otra es como una falsa detención de Trump. De Trump, expresidente de Estados Unidos. Y así como Sebastián les contó que las fotos que usó para su presentación las generó como programa, muy sencillo hoy en día generar imágenes. Acá hay 3 programas en especial que venimos viendo nosotros, pero probablemente ya y se vayan más. Digo todavía porque hay algunas cuestiones que podemos mirar para tratar de, si desconfiamos de una imagen y pensamos que puede haber sido creada con inteligencia artificial, digo todavía porque por ahí esto se perfecciona rápidamente y bueno, y no va a ser tan sencillo. Pero me interesa decir eso, que con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, con redes sociales, sin redes sociales, hay una parte que tiene que ver con que la ciudadanía tenga las mejores herramientas posibles, capacidad de pensamiento crítico para poder evaluar, y que los periodistas, y bueno, las plataformas también tendrán su responsabilidad, pero que las y los periodistas podamos ofrecer contenido de calidad, contenido verificable, ser transparentes con la audiencia. Entonces eso probablemente les dé más herramientas. Si la audiencia está acostumbrada a todas fuentes off the record, y bueno, por ahí no se va a preguntar demasiado. En cambio, si está acostumbrada a que cada dato que damos, lo linkeamos, mostramos de dónde sale, bueno, es más probable que tengan herramientas para verificar activamente y para ver activamente de dónde sale toda esa información. Es como un contrato distinto con la audiencia. ¿Sí, no? ¿Sí? Ah, dale. Falta poquito. Sí, falta poquito. Acordátela, no, perdón, yo también que lo habilité. Entonces les decía, hay algunas cosas que todavía en las imágenes generadas con inteligencia artificial no hacen tan bien y nos sirven para desconfiar, que en general tienen que ver con los detalles. Suelen tener problemas en las manos, algún dedo de más, o eso, las manos raras, o cuando tienen cosas se ve raro. Los ojos también es un detalle a mirar, porque miren, las imágenes generadas con inteligencia artificial suelen tener problemas. A veces está todo el ojo blanco, a veces está todo el ojo negro, o no se ve. Es el caso del policía. Exacto. Después también hay programas que te tiran un aproximado, te dicen, o sea, nada es, te lo afirman 100%, pero sí que dicen, bueno, por cómo están las sombras o por cómo está el fondo. Programas, estoy refiriendo a un sitio que entras y subís la foto, no a algo rarísimo que hay que saber manejar, pero que evaluando las sombras, los colores, te pueden decir si es probable o no que haya sido creado con inteligencia artificial. Ni que hablar que cuando vemos una imagen, tanto si pensamos que puede haber sido creada con inteligencia artificial como si queremos saber de dónde salió, importa también saber, tratar de encontrar la fuente original, de dónde salió, quién fue la primera persona que posteó esta foto. Si se está viralizando, a ver, ¿dónde apareció primero esto? ¿Quién lo puso? Porque además eso también sirve. ¿Es una cuenta que hace humor? ¿Es una cuenta que en general desinforma? ¿Es una cuenta que no? Se puede llegar a ver, por ejemplo, si uno sabe quién lo publicó, si es una foto real, muchas veces eso tiene créditos, hay un fotógrafo, hay alguien que la sacó. Entonces, intentamos buscar esa información, además de ver los detalles en la imagen. Bueno, y a veces, pero cada vez menos, las imágenes creadas con IA tienen esto que hablaba Sebastián de una marca de agua, esto que justamente te marca que fueron creadas con inteligencia artificial, pero no siempre. Y Hugging Face es uno de los programas, después hay otro que se llama Hype Moderation, pero están saliendo varios y esto que les digo, no es 100% certero, sino que, bueno, suma,
nos da alguna herramienta más a las periodistas, a los periodistas, pero por lo menos por ahora no podemos reemplazar el pensamiento crítico y el hecho de tener que buscar la fuente, contrastarlo con datos, averiguarlo. A veces por ahí no lleguemos a una conclusión, a veces sí. Simplemente esta es la capturita de la herramienta esta que les nombraba recién, Hugging Face, que con la foto del Papa Francisco sí te decía que probablemente haya sido creada con inteligencia artificial. Y después una última cosa, y acá voy con lo del optimismo. La inteligencia artificial es un desafío enorme para los periodistas y creo yo para todas las áreas del conocimiento habidas y por haber, pero también puede ser una aliada. Y en este sentido, contarles una experiencia, bueno, chiquita, pero de uso de inteligencia artificial que venimos haciendo en Chequeado desde hace tiempo. Tenemos nuestro Chequeabot, le decimos, nuestro robotito chequeador desde 2016, que por ahora lo que nos permite hacer, primero, solamente registraba digamos, de los medios que le dábamos para analizar, digamos, de sitios web, frases chequeables. Obviamente fue entrenado el Chequeabot. Pero frases chequeables, frases que pudieran ser verificadas. No las verificaba, simplemente registraba frases que contengan datos, hechos que puedan ser verificados. Eso, por ejemplo, le sirve un montón a la redacción porque le da material para trabajar y a veces le permite encontrar por ahí de alguna persona en particular de quien querés analizar alguna frase. Después, bueno, que es lo que llamamos ¿qué se chequea hoy? Te busca frases chequeables. Hoy por hoy lo que analiza son sitios de noticias, entrevistas y sesiones. Después, otra cosa que es bastante nueva es una alerta que avisa cuando se vuelven a decir frases que ya fueron verificadas. Entonces, no sé, si se verificó es falso, que, no sé, esta foto es un fotomontaje. Si vuelve a aparecer, te da una alerta. O si alguien dijo, no sé, un porcentaje de inflación, se verificó que era falso, lo vuelve a decir, te tira una alerta. Y por otro lado, hay una herramienta que se llama el desgrabador, que lo que hace es desgrabarte videos de YouTube, vos le das el link, te desgraba, te pasa a texto, o sea, es como los subtítulos de YouTube en un punto, pero te lo dan un texto y te lo podés descargar. Y ahí te permite también, por ejemplo, si vos querés una palabra específica en el texto, como tenés el texto, no sé, querés empezar cuando habla de tal tema, te empieza el video en ese tema. Hay otras herramientas que hacen lo mismo, pero bueno, es lo que por ahora nos está permitiendo hacer nuestro Chequeabot, como para tener también una de que también sirve para, bueno, para generar información de calidad, para contrarrestar la desinformación que circula. Así que ahora sí, muchas gracias y bueno. No sé. Bueno, muchas gracias, Nira. Si quieren hacer preguntas. Vos sos menos optimista que yo en relación al pensamiento crítico. Hay varias cosas interesantes en lo que estás diciendo. ¿Cómo? El optimismo. Hay varias cosas, por lo menos quiero mencionar dos. Por un lado, hay un tema ahí con la regulación, que es quién regula, cómo regula,
cómo se pisa eso con la libertad de expresión, porque la desinformación es malísima, ya lo sabemos, nunca voy a decir que está bueno, claramente no, pero bueno, coartar la libertad de expresión tiene también, o sea, es peligroso, básicamente. Entonces ahí hay un tema, ¿quién regula eso? ¿Quién lo decide? Estamos hablando de que, no sé, que las plataformas tienen, por ejemplo, algoritmos que no están transparentados. Entonces, ¿en función de qué? Si hasta, no sé, gobiernos usaron la inteligencia artificial, le pifiaron, todos le podemos pifiar, pero es como complejo eso. Por eso, en lo personal, pero en general desde Chequeado, vamos a apostar más a un periodismo que produzca contenidos de calidad. Obviamente exigirle a las plataformas que transparenten más los algoritmos y los datos y a darle a las audiencias, a la ciudadanía en general, herramientas para, bueno, para tratar de no caer en la desinformación y por eso decía también esto de aumentar el costo de la mentira. La verdad es que la desinformación, esto no lo dije, pero también muchos se benefician con la desinformación en términos ideológicos o hasta a veces en términos monetarios, porque hago clickbait y voy a una página y eso lo monetizo y es problemón y es re complejo, pero de nuevo, o sea, vamos a buscar todos los otros caminos que no impliquen coartar la libertad de expresión. Es verdad que vos decís, bueno, pero si hay gente que miente constantemente, yo te diría, bueno, en vez de prohibirle que hable esa gente, sí, denunciar, decir, mirá, por ejemplo, en Chequeado muchas veces cuando encontramos desinformaciones que por ejemplo, un usuario varias veces comparte desinformaciones, decimos, bueno, esta desinformación, o sea, esta persona ya compartió desinformaciones en otro momento. No es lo mismo que uno comparta algo sin querer a que sistemáticamente, por ejemplo, alguien publique desinformación sobre un tema. Pero bueno, esto, siempre cuidando no ir contra la libertad de expresión. Entonces ahí se hace complejo. No, dicho esto, por ahí alguno lo vio. Chequeado forma parte de un proyecto con Facebook que se llama Third Party Fact Checking, que Facebook lo hace con distintas organizaciones de fact-checking en diferentes países. En Argentina es Chequeado esa organización, pero en otros países son otras verificadoras, organizaciones que hacen fact-checking, que lo que hace es, si hay un contenido que está circulando en Facebook y que fue verificado como falso, cuando vos querés entrar a verlo, te avisa. Te dice, ojo que este contenido fue verificado por chequeadores independientes y no es cierto. ¿Igual lo querés ver? Entonces vos podés elegir verlo igual o ver la verificación. Y lo que ellos dicen, de nuevo, no están transparentados los números, es que los contenidos que fueron categorizados como falsos bajan mucho, o sea, no que ellos le bajan, que la gente de verdad los ve menos y los comparte menos. Digo, como para compartir una experiencia que si bien no es de regulación, bueno, tiene que ver con tratar de evitar la difusión de esos contenidos. Voy acá a mencionar unas cositas que han dejado en el chat. ¿Sí? Por un lado, Matías Martínez hace algunos comentarios sobre la inteligencia artificial. Aporta que el prompt engineer es quien entrena a esas inteligencias artificiales que se van creando para diversos tipos de usos. Hay que ver también el tema de los sesgos y la ética que se le puede incluir a esa IA. Sí, bueno, es un buen dato. Nosotros, yo lo mencioné un poco como los sesgos son aspectos centrales a analizar y a transparentar en torno de la inteligencia artificial y este entrenamiento que se da, ¿no?, en torno de eso. Después, también Matías Martínez dice que Google Fotos, con el gorila también, cuando mencionaste lo de las fotos creadas por inteligencia artificial. Y después acá hace una pregunta Federico Weiss, que pregunta, ¿la posverdad es un fenómeno de fake news? ¿Es darle nueva interpretación o es darle una nueva interpretación a un hecho? Ahí yo le contesto, después le contestás vos si querés. Bueno, acá yo creo que la posverdad tiene que ver con una interpretación de la verdad, pero que no está basada en datos contrastables, ¿no? Porque la posverdad es cuando deja de tener relevancia la verdad, porque comienzan a circular otras versiones de un determinado hecho, que aunque no sean verdad, se las considera verdad.
Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno de la fake news, o por lo menos es un fenómeno de la información de baja calidad, me parece, ¿no? Cuando algún hecho se convierte en posverdad es porque se eliminó el enfoque correcto o chequeable. Sí, o sea, desde nuestro lugar, nosotros creemos que para aportar, o sea, para mejorar el debate, importa que lo que se dice pueda ser contrastado con los mejores datos disponibles. Y para mí lo que es interesante que es que la verdad es un fenómeno complejo, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad sobre las cosas? Es difícil, no siempre, incluso sin hablar de posverdad, no siempre es tan sencillo decir cuál es la verdad. Pero a veces la mentira es más fácil de identificar. Por ahí no sabemos cuál es la verdad. Pero si están diciendo que esta foto es de una marcha que se hizo ayer, y la foto en realidad ya circula desde hace 3 años y es de una marcha en España, entonces eso es mentira. No sé cuál es la verdad sobre el tema que se esté discutiendo, por ejemplo, pero sí podemos saber cosas que son mentira y tratar de que no circulen y explicar cuando circulan contenidos que son mentira. Creo que por ahí es más fácil acercarse desde ese lugar. Igual no, es decir, lo de la verdad, cuando hacemos periodismo, ¿no? Cuando, digamos, nosotros, sí, hablar de la verdad es un poquito como una idea demasiado superior, ¿no? Pero sí cuando nosotros tenemos que contrastar hechos, ¿no? Contrastar que lo que estamos señalando como un hecho existe y es real. En ese sentido, el periodismo sí puede aportar, porque está bien, la objetividad es algo que no existe, la verdad es muy superior, pero cuando empiezan a circular versiones que no están chequeadas, es una desinformación y tiene que ver con eso. Sí, o sea, asegurar que algo no tiene. A veces pasa que hay cosas que no se saben. Entonces, asegurar que algo es de una manera cuando no se sabe cómo es, ¿verdad? No lo puedes contestar, no puedes decir cómo realmente es. Hay pruebas, datos, vamos a afirmar que eso es así. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces es desinformación y en ese sentido sí coincido que no me bajaría de ofrecer información que pueda contrastarse, que pueda verificarse. Después, bueno, Sí, no lo provoco. claro. Bueno, es otra cosa. Sí, sí, sí. Acá Matías suma un aporte que señaló que lo de Google, lo que había mencionado de Google, es que fue cuando Google etiquetó a una pareja de tez oscura como gorilas, ¿no? Entonces, claro, los demandaron y ganaron el juicio que les hicieron a la tecnológica. Así que bueno, interesante aporte. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Algún comentario? Ajá. Bueno, ahí le doy la... No, es que, o sea, chequeado no es que tiene una acción, no sé cómo decirlo, como dirigida a los trolls. Sí, muchas veces cuando se difunden desinformaciones, se ve que están como retuiteadas, compartidas, difundidas por cuentas automatizadas. No siempre es tan sencillo de ver, pero a veces sí, por el nombre de usuario o por los contenidos que difundió anteriormente. Pero no es que se hace algo particularmente como contra los trolls, sí cuando circulan desinformaciones, eso se monitorea, por ejemplo, entonces esto, siempre tratamos de buscar de qué cuenta salió, quiénes lo difundieron. Pero no. Se han hecho investigaciones sobre trolls, pero no fácilmente. No, fácilmente no. Igualmente los trolls en general, cuando por ejemplo en Twitter, muchas veces lo que te fijas es qué seguidores tiene, es decir, cuando
hay algunas pautas para analizar qué tan creíble o qué tan verídico es un seguidor. Pero muchas veces los trolls tienen muchos seguidores, pero siguen a poca gente, o hay datitos pequeños para evaluar. El tema es que a veces los trolls participan por ahí en la difusión de un contenido, entonces por ahí alguien famoso lo difunde, Sí, claro, pero bueno, está ahí, claro. Fogonea. Bueno, ¿alguna cosita más que quieran preguntar, comentar, algún debatir, sumar, algún aporte? ¿Nada? Bueno. Yo agradecer. Espero que, bueno, que les resulte útil. Yo me quedo con cosas para seguir pensando, así que bueno, muchas gracias por la escucha, por las preguntas. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias por la participación, por escuchar y bueno, espero que haya servido para reflexionar o para detenerse un poquito a pensar en estos temas, ¿sí? Agradecerle también y bueno, esperemos que la próxima jornada no nos toque un clima como el de hoy, porque realmente son todos héroes, o sea, cuando salen de acá yo creo que... Así que gracias dobles o triples.